La manera más sencilla de mantener a la población sometida al servicio del sistema y guardando obediencia hacia la Matrix, es asaltando las zonas más profundas de nuestra conciencia, aprisionando a la mente en una esfera oscura de manipulación y letargo inducido. Todo comenzó en la década de los 50, cuando las agencias gubernamentales bajo el mando de las sociedades secretas comenzaron a bombardear por debajo de cuerda, brillantes ideas sobre cómo dominar la voluntad de los individuos, atentando así contra el libre albedrío. El primer programa conocido de control mental, llamado Proyecto Chapter, fue llevado adelante en 1947 por el ejército de los Estados Unidos. Se basaba en experimentos con drogas. Durante este periodo las agencias de inteligencia norteamericana trabajaban con científicos nazis que fueron reclutados clandestinamente a través de la operación Top Secret Paperclip. Durante la Segunda Guerra Mundial los nazis del grupo especial SS, que estaba bajo la custodia de la Orden Ocultista de Thule, empezaron a experimentar formas de crear supersoldados utilizando control mental basado en el trauma. Uno de los más sobresalientes pioneros en este campo, fue el infame médico nazi Joseph Mengele, apodado como el Ángel de la Muerte, quien torturaba y experimentaba con víctimas inocentes en los campos de concentraciones judíos. Estos métodos inspiraron a grupos como la CIA, que más tarde perfeccionaron dichas técnicas y evolucionaron en el ámbito poco conocido del control mental. En 1950, el director de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, Roscoe Yenkoeter, autorizó el proyecto Gruelir, dando origen al primer programa estructurado de la CIA para el control de la conducta. Tenía como meta el control de un individuo hasta el punto en que éste ejecute órdenes contra su voluntad e incluso contra las leyes fundamentales de la naturaleza como la autopreservación. Entre sus sujetos experimentales había prisioneros de guerra de Corea del Norte y aquellos sospechados de ser dobles agentes. La CIA avanzó en las investigaciones, renombrando Gruelir como Proyecto Artichoke. Durante ese tiempo varios soldados sometidos al lavado de cerebro confesaron lo que la agencia hacía a espaldas de la población, de modo que la CIA tuvo que comenzar una operación para manipular la opinión pública y culpar a los comunistas. En 1951 comenzó el Proyecto Chapter, otro programa clasificado del Ejército de Estados Unidos, que buscaba una droga de la verdad con la cual hacer hablar rápido a las personas en medio de emergencias de seguridad. Esos experimentos usaron barbitúricos, anfetaminas y heroína. Las drogas fueron suministradas por una entidad llamada Bureau of Narcotics y por compañías farmacéuticas. En algunos experimentos los sujetos fueron los propios científicos, aunque en la mayoría eran estudiantes. Este proyecto fue abandonado en 1953. En 1952 apareció el proyecto Castigate, en común entre la CIA y la Marina norteamericana, que se dedicó a fabricar una poción secreta que consistía en depresivos, estimulantes y el ingrediente activo de la marihuana. Los experimentos se realizaron en Alemania en una base secreta de la Agencia Norteamericana de Inteligencia ubicada en una instalación militar. Se considera que este proyecto fracasó. El mismo año surge el proyecto MK Maomi, donde MK corresponde fonéticamente a Mind Control o control mental. Era un acuerdo entre la Special Operations Division del Centro de Investigación Biológica del Ejército Norteamericano en Fuerte Detrick, Maryland, y un organismo llamado Technical Services Staff, en donde la División Especial de Operaciones de Fort Detrick se dedicaba a producir armas bacteriológicas. En 1953 surge el programa MK Ultra, que se usó para cubrir el uso por parte de los Estados Unidos de armas químicas y biológicos. Se financiaba abiertamente con fondos de la CIA y se enfocó en las drogas, en especial el LSD. La agencia estudió centenares de drogas y métodos como radiaciones, electroshock, psicología, sociología, antropología, psiquiatría, sustancias para torturas, equipos y materiales paramilitares. Se cree que los científicos se aplicaban drogas ellos mismos, pero también utilizaban pacientes de hospital, voluntarios estudiantes, la mayoría de las veces, presidiarios a los que pagaban con más drogas, y eventualmente alguna otra persona que conseguían sin consentimiento, por supuesto. Incluso dicen que llegaron tan bajo como para rociar a ciudadanos norteamericanos inadvertidos en las atestadas calles. A lo último estudiaron cómo manipular genes y cómo desarrollar compuestos con los que se pudiesen simular ataques cardíacos. En 1964 MK Ultra se convirtió en MKSH. Algunos subproyectos siguieron bajo el nombre MK Ultra, pero los experimentos de comportamiento más delicados pasaron a MKSH. Se llevaron a cabo prisioneros, pacientes terminales de cáncer y gente con defectos mentales. Aplicaron además ondas de radar en monos.
Otros experimentos involucran el estudio de la telepatía, la memoria y radiofrecuencias. MK Search siguió hasta principios de los 70. En la Office of Research and Development Org se realizaron experimentos de implantación de electrodos en cerebros de gatos, perros y reptiles para controlar los animales remotamente. Según el mismo testimonio, estuvieron involucradas en proyectos de modificación del comportamiento el Departamento de Defensa, el Departamento de Labor, la National Science Foundation, la Administración de Veteranos, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar, el Instituto Nacional de Salud Mental, la Administración de Asistencia de las Fuerzas de Ley del Departamento de Justicia, todas las instituciones desde ya, de los Estados Unidos. Según documentos de la CIA, fueron proveedores de cobertura para la investigación. Entre 1967 y 68 se inició el proyecto Octenchiquid Chemical Corps, Cuerpo de Química del Ejército y la Oficina de Investigación y Desarrollo de la CIA, para crear un compuesto de drogas que se pudiera usar como arma ofensiva. Se probaron alucinógenos en presos de Pensilvania y se sabe muy poco de estos experimentos. Los documentos de la CIA muestran que una droga designada EA-3167 produjo efectos psicóticos en el personal del laboratorio. El ejército dejó escapar una sustancia llamada Bacillus subtilis variante Níger a través de la red subterránea de la ciudad New York. Fueron expuestos más de 1 millón de ciudadanos. Tal parece que las pruebas de droga de la CIA siguieron durante los 70s, pues como menciona un informante el 8 de marzo de 1971 la agencia adquirió 26.000 drogas para futura selección. En 1991 se lanzaron las operaciones secretas Dirk Chance, Derubiat y MK Ultra analizando varias facetas del control mental, como la de implantar microtecnología en el cerebro y otras partes del cuerpo, además de utilizar avanzados auriculares para enviar órdenes directamente a la víctima. Se dice que estos artefactos de sugestión fueron entregados a dictadores sudamericanos y a otras personas en operaciones contra traficantes de drogas y que se aplicaban en prisioneros. La Army Assistant Chief of Staff for Intelligence de los Estados Unidos autorizó pruebas en el campo del LSD en Europa Operación Dirk Chance y en el Lejano Oriente Operación Derubiat. Otros proyectos como el Monarch, realizado dentro del MK Ultra, se basó en el control mental basado en traumas e involucraba una sofisticada manipulación a niños y la creación de desórdenes múltiples de personalidad. Los casos conocidos más extremos dentro de este campo fueron el de la señora Arizona Wilder y Katy O'Brien, ambas víctimas de abuso sexual desenfrenado desde que estaban en plena infancia. Según el testimonio del ex agente del MI5, James Caswell, este método de control mental basado en el trauma fue un hecho totalmente repetitivo durante los experimentos, ya que surtía un efecto impresionante, de aquí se derivó el control mental psicosexual. Este proyecto contó con la participación de las sociedades secretas de la élite secreta Illuminati, pues las víctimas como en el caso de Wilder eran sometidas a prácticas sádicas en rituales ocultistas y de satanismo. Los programadores de control mental se dieron cuenta de que mientras más intenso y terrible era el abuso sexual y la programación de terror, más fácil era poner capas de control mental y recuerdos falsos, ya que la persona que está siendo torturada es súper sugestionable. El proyecto Mockingbird estuvo dirigido a estudiar los medios de comunicación y el periodismo como método de control mental, cosa que continúan haciendo hoy en día. Diferentes estudios de control mental por parte de las agencias secretas y grupos militares gubernamentales incluyeron la investigación de fenómenos paranormales como la telequinesis y la percepción extrasensorial. Este proyecto fue conocido como Stargate, que se supone duró hasta 1984. Según varios informantes y documentos top secret, todos los proyectos de control mental duraron hasta 1973 porque el Senado norteamericano empezó una investigación contra la CIA y otros organismos que habían participado en esta conspiración, pero si somos conscientes e investigamos un poco más, nos daremos cuenta de que dichos proyectos jamás han sido desechados e incluso son practicados hoy en día. El poder de la Matrix y el sistema establecido continúan haciendo de la población mundial una comunidad de borreguitos fácilmente hipnotizados por la mano oscura de los amos Illuminati. En la actualidad, dichos magos enfermizos de la sugestión, utilizan armas como HARP, que no solo utiliza poderosas antenas para manipular el clima sino que infunde sutilmente control sobre las mentes humanas. La industria del entretenimiento es también un medio efímero, utilizado para ese mismo fin.
Solo basta con escrutar la cantidad de mensajes subliminales que ocultan las canciones de moda como la satanista Lady Gaga, los programas de televisión como la macrocorporación Disney, los videojuegos, Hollywood, etc. No podemos ser tan ciegos ante la cruda realidad. Si queremos dejar de ser marionetas, debemos expandir nuestra conciencia y conectarnos con nuestra fuente interior o espíritu. Solo así nos liberaremos del control mental que ha cultivado ese espejismo llamado Matrix.